Hola mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios, mis ternuritas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno. La clase de hoy, bueno, lamentablemente no la pude hacer en directo, pero bueno, la idea es poder subir este pequeño video explicativo sobre las consignas de Roy. A ver, vamos de vuelta. ¿Qué sería ROI? ROI es un análisis que se debe realizar para poder determinar algunos aspectos que son centrales a la hora de poder entender una inversión. Básicamente lo que dice ROI, que son las siglas en inglés Return of Investment o retorno de la inversión, es poder determinar en cuánto tiempo y en qué medida ese dinero inicial que nosotros vamos a invertir va a empezar a regresar, porque eso es uno de los aspectos que ustedes tienen que tener muy en cuenta a la hora de invertir dinero. Es decir, el dinero no siempre va a venir de la misma forma. A ver, me voy a explicar. Depende del negocio, depende de los montos, va a ser el periodo de recuperación de este dinero inicial invertido. Es decir, ¿cuánto tiempo va a tomar que yo pueda recuperar todo este dinero que estoy invirtiendo en este futuro negocio? Bueno, ese es un cálculo que ustedes tienen que sacar. Y aparte, no solamente este retorno de inversión les va a servir para poder determinar en cuánto tiempo les va a volver todo este capital inicial invertido, sino también poder comparar entre diferentes inversiones a ver cuál es la más propicia. Es decir, que ROI nos permite determinar en qué tiempo vamos a recuperar nuestro dinero y también poder distinguir entre todos los tipos de inversiones que nosotros tenemos a nuestra disposición, cuál es la más conveniente. Porque uno tiene que empezar a distinguir lo que es el ingreso real de lo que es el ingreso nominal. Son dos cosas completamente diferentes. Es decir, el ingreso nominal, ¿tá? Es el número, el nominal, es el número que nosotros vamos a obtener. Ahora, ese ingreso nominal, ¿qué porcentaje representaría en función del capital que nosotros invertimos? ¿Tá? Lo que pasa es que es un número muy difícil de poder calcular a simple vista, porque nosotros también tenemos gastos en el medio, tenemos impuestos, etcétera. Entonces, uno como que sale, vende un producto y dice, ah, mira todo lo que gané, y en realidad a ese número que nosotros obtuvimos por la venta de un producto hay que empezar a restarle una serie de cuestiones. Claro, entonces ahí nos quedaría el ingreso nominal desglosado de todos los gastos que nosotros tenemos, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, y en función de ese número nominal, hay una representación real de lo que sería, digamos, de lo que representaría ese número en función de la inversión que nosotros aportamos inicialmente. Bueno, para eso hay una formulita muy simple que está en la página, bueno, yo lo tengo en la página 46, seguramente a ustedes se tiene que ver, se ha movido, y es la parte donde dice el cálculo, cómo hacer, en donde ustedes tienen que el, el retorno de la inversión es el resultado de tomar el ingreso neto dividido la inversión. ¿Está? Ahí es donde yo les digo guarda cuando tienen el tema de esto de lo que es el ingreso neto. ¿Qué se entiende por ingreso neto? ¿Está? Y ahí abajo, inmediatamente abajo de esa fórmula, ahí está la fórmula para poder determinar lo que sería el ingreso neto, que es la ganancia bruta, es decir, el dinero que ustedes salen, venden el producto y es el que ustedes tienen, eso se le llama ganancia bruta, menos los gastos. Es decir, básicamente el costo que tiene la producción de eso. Ahí van a determinar, con esas dos variables determinan lo que es el ingreso neto. Y ese ingreso neto es lo que a ustedes les va a permitir poder calcular el famoso ROI. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Claro, lo que pasa es que ustedes tienen que entender una cuestión, que es algo que nosotros venimos hablando mucho. Guarda, porque yo también esto se los tengo que explicar. Si bien es cierto que yo a ustedes los tengo que entrenar para poder ser técnicos agropecuarios, es decir, técnicos en análisis de una producción, no solamente que ustedes sepan poder analizar el campo, qué trabajos hay que poder hacer en el campo, prepararlos, bueno, etcétera, todo lo que ustedes ya saben que es la parte técnica, pero yo también les tengo que explicar también otro aspecto que tiene la producción, que es la parte económico-financiera. ¿Está? A veces
ustedes cuando tienen un proyecto productivo, estos proyectos productivos acarrean un riesgo. Es decir, no hay inversión que no tenga riesgo en realidad. Todas las inversiones, desde la más segura hasta la más peligrosa, ¿tá? Todas acarrean un riesgo, un nivel de riesgo. Obviamente, si es una inversión segura, obviamente va a tener un grado de retorno, un grado de ganancia esperable muy bajo, y si es una inversión muy arriesgada, va a tener un alto grado de ganancia. Eso es una clásica en todos los negocios. Bueno, pero justamente lo que estamos tratando de analizar es que eh, ahí está el problema, que los de bajos niveles de ganancia normalmente suelen ser bastante seguros a la hora de obtener, de concretar esa ganancia, no así a la inversa. Bien, pero quien ha trabajado en el campo o quien está vinculado, no sé, de alguna forma a la producción agropecuaria, sabe que la producción agropecuaria siempre está, son niveles de producción riesgosos, ¿sí? Ya sea porque hacemos cultivo, podemos enfrentar una sequía, o podemos enfrentar inundaciones, o podemos enfrentar granizos muy agresivos, o podemos enfrentar pestes, podemos enfrentar, bueno, qué sé yo, incendios, cuántas veces todos los veranos acá en La Pampa siempre se vuelve muy seco y los incendios están a la orden del día, y más en los últimos años. ¿Tá? O, por ejemplo, unos años atrás, con el tema de las inundaciones, es decir, siempre hay algo que pone en peligro la producción agropecuaria. Yo no se los tengo que explicar a ustedes, esto lo tienen muy en claro. Bueno, pero estos son, digamos, riesgos que ustedes deberían calcular, por ejemplo, con el tema de FODA, por ejemplo. El FODA acá una herramienta que les va a poder, digamos, calcular este tipo de riesgo y con el CAME tomar acciones concretas para poder contrarrestar ese tipo de riesgos. ¿Está? Entonces, en el caso del ROI, ustedes lo que están haciendo acá es un análisis más de tipo económico-financiero. Es decir, ustedes van a analizar números acá. Y un poco lo que se vuelve un poquito más interesante, es decir, cuándo vamos a empezar a recuperar y a ganar dinero. Porque una gran habilidad que tienen que tener los administradores de una empresa productiva como esta es saber administrar muy bien el dinero y entender que este dinero, cómo poder diferenciar ganancia de retorno de inversión, porque son cosas completamente diferentes. Guarda también con esto, ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo me pongo mañana en un kiosco, ¿no? Y para eso tuve que gastar dinero comprando mercadería, golosinas, galletitas, gaseosa, los muebles, no sé, bueno, qué sé yo, pintura, etcétera, etcétera, que es todo dinero que invertimos, ¿no?, en este proyecto productivo para poder ponerlo en marcha. Bueno, fantástico, yo abro, ¿no? Entonces entra la gente, empieza a comprar y me empieza a dar el dinero. Entonces yo empiezo a recibir ese dinero a cambio de la mercadería que se están llevando. Mercadería que después de reemplazarla. Entonces, cuando uno recibe ese dinero, cree que es ganancia. Y ahí en realidad, obviamente que está la ganancia, camuflado o mezclado con todos los otros costos que, digamos, tuvo para poner en marcha esa producción. Entonces, uno tiene que saber diferenciar. Ahí es donde está el arte de la administración. ¿Me siguen? Entonces, uno tiene que, cuando empieza a recibir ese dinero, entender que ese dinero no es 100% ganancia, sino todo lo contrario, ese dinero es el resultado de una sumatoria de muchas variables. Bien, eh, establecido esto, tenemos que empezar a hablar una cuestión. Ustedes tienen que empezar a analizar diferentes, digamos, porque el objetivo de ROI, como le había dicho en un principio, es que ustedes se posicionen antes de decidir la producción, poder distinguir cuál es la actividad productiva o no productiva, porque puede ser también apuesta financiera, que puede llegar a darle un mayor retorno de esta inversión, es decir, en definitiva, que les devuelva más rápidamente este dinero, y no solamente eso, sino que también puede ser que
les aporte mayor ganancia. Entonces, en ese sentido, ejemplo. ¿Cómo saber que, en el caso, por ejemplo, vamos al ejemplo de las cejas y Darwin, que eligieron la producción de cerveza para un mercado muy determinado, que son el tema de los celíacos. Y de cómo saber que esa producción, que parece muy novedosa, que tiene una potencialidad de poder crecer fenomenal si saben llevar adelante esta producción, cómo saber que esta producción es la más rentable en el mercado. Claro, usted me dirá, sí, bueno, pero nosotros llegamos a la producción de cerveza para celíacos porque los profes, no sé quién, medio que nos llevó y nos dio opciones y teníamos que elegir una actividad productiva, etc. Bueno, fantástico. Salgamos de esa mecánica de la escuela y ya pongámonos en el mundo de los adultos. ¿Cómo saber que la futura producción que nosotros elegimos es la más rentable? Bueno, acá es donde justamente entra Roy. Roy en ese sentido es ideal. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, vamos a tener que hacer un cálculo y ese cálculo va a ser un cálculo aproximado, no va a ser un cálculo exacto o real de realmente lo que puede llegar. En algunos casos sí, ¿no? Pero en otros no. Y en ese sentido, una de las inversiones más interesantes que nosotros podemos llegar a ver en nuestros días, por ejemplo, es el tema de depositar o hacer un plazo fijo, ¿no? Un plazo fijo, para aquellos que no lo sepan, nosotros tenemos un dinero X, póngase 10.000 pesos, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos depositar un plazo fijo, ya sea a 30 días, ya sea a 90 días, ya sea a 180 días o a 365 días. ¿No? Ustedes ponen el plazo, determinan el plazo. Obviamente, mientras más plazo le den a ese dinero depositado a plazo fijo, más porcentaje, más ganancia uno va a tener. ¿Tá? Obviamente que este plazo fijo se mide en una tasa de interés, que es una tasa de interés anual. Es una tasa de interés anual. Es que nosotros significa que tenemos que dejar congelado ese dinero en el banco durante un año y durante ese año nosotros no lo podemos tocar. Pero esa tasa de interés nos garantiza a nosotros una ganancia que hoy creo, déjenme un segundito, que lo voy a chequear porque está variando bastante. Banco de la Pampa, vamos al Banco de la Pampa, Banco de la Pampa. A ver, personas, inversiones, plazo fijo, acá lo tengo, de menos unito, plazo fijo tradicional. No me está dando el porcentaje. Bueno, no me está dando el porcentaje, pero no se hagan drama. Hay, normalmente un plazo fijo hoy está en el orden del 36%. Es decir, que si nosotros ponemos 10.000 pesos, a fin de años, a un año, están, dependiendo del banco, 36, 37% aproximadamente, ¿no? Esto varía bastante. Esto significa que si nosotros ponemos 10.000 pesos, a final de año vamos a tener los 10.000 pesos que aportamos, más este 36 o 37% en función del banco que nosotros vayamos. Entonces, esto significa que vamos a tener 3.600, 3.700 pesos de ganancia. Y ustedes dicen, ¿y qué hicimos? ¿Qué tuvimos que hacer? Nada, no tuvimos que hacer absolutamente nada. Es decir, pero fenomenal. Pero yo me tuve, y esto está garantizado, esta tasa. Sí, 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 una vez que ustedes contratan esta tasa, fantástico. Ahí es donde nosotros vamos a tener justamente garantizado esto. Entonces uno dice, bueno, pero bueno, yo por ahí elegí 10.000 pesos, que 10.000 pesos no parece muy atractivo la tasa de ganancia que tiene, pero vayamos a una persona que apuesta, no sé, a ver, 1.000.000 de pesos, estamos hablando que va a ganar 370.000 pesos, por ejemplo. Quizás puedan conseguir, inclusive hasta a niveles de montos interesantes, pueden llegar a obtener una tasa un poquito más preferencial, quizás
logran un 38, un 39%, de lo cual obviamente empiezan a aumentar. Entonces dice, si yo pongo 1.000.000 de pesos en el banco a plazo fijo, ¿no? A fin de año, ¿cuál es el dinero que yo voy a obtener? Y a fin de año vas a obtener entonces un 370.000 pesos, 380.000 pesos en función de la tasa que se negocie, ¿no? Entonces uno dice, pero a ver, para 380.000 pesos, ¿no? Dividido, 380.000 pesos, dividido 12, estoy obteniendo 31.000 pesos por, digamos, si lo dividiera en meses, obtendría 31.000 pesos por mes, aproximadamente 31.600 pesos por mes. Y sí, esa, esa es la realidad. Claro, y uno diría, quizá ahí es donde los ojos se le empiezan a desorbitar, ¿no? Y empieza a decir, ¿y qué tuve que hacer yo para obtener este dinero? Bueno, poner 1.000.000 de pesos a plazo fijo y dejarlo crecer solo. No tuve que ponerme a trabajar, no me tuve que levantar temprano ni nada por el estilo. Nosotros, después de un año, si es una persona administrada, podría tranquilamente este dinero dejarlo crecer. Claro, pero acá hay un engaño. Nunca este dinero, digamos, nunca estas ganancias son realmente tan así. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el engaño que existe? Y que en realidad esta tasa de interés es mucho menor de lo que es la inflación real. Es decir, ¿cuánto es lo que se está esperando? Vamos a buscar un número, busquemos un número concreto, que es lo que sería la inflación interanual. Inflación interanual. Vamos a interanual. Pero vamos a buscar a ver si ya está del mes de agosto. Agosto no creo. No, agosto no creo. Pero bueno, a ver, vamos a ver si ya está. Agosto 2020. No. Pero bueno, entonces vamos a julio. Vamos a julio 2020. Todavía no salió la inflación de, de lo que es agosto. Por eso no está la... Pero ahora sí. Es decir, julio sí ya lo tenemos. Y acá está. La inflación interanual de julio de 2020, es decir, de julio 2019 a julio 2020, acá en la Argentina fue del 42,4%. Esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros contratamos un plazo fijo a el 37%, 38%, nosotros estamos perdiendo un 4,4% por año. Es decir, que nuestro 1.000.000 de pesos se nos está licuando, perdemos una capacidad de compra, ¿no?, de 4,4%. Bueno, pero esto es un análisis que nosotros tenemos que hacer y que poderlo entender. ROI a nosotros nos permite justamente eso, poder entender ese tipo de cuestiones. Entonces uno diría, bueno, fantástico, pero entonces si yo hago este análisis de ROI, ¿qué me convendría más? ¿Poner este dinero a plazo fijo? ¿Poner este dinero en una inversión? Bueno, esto es lo que ustedes tienen que calcular. Yo no les puedo decir sí o no. Yo lo que les puedo decir, en función de la información que ustedes logren recolectar, ¿no?, de cada una de las inversiones que ustedes quieren sacar, van a poder, para poder sacar este ROI, donde ustedes tienen que hacer esto que yo les decía, hacer el ingreso neto dividido la inversión que ustedes realizaron. Ese de ahí les va a dar un numerito chico, y ese numerito chico guarda porque les puede dar negativo, y si les da negativo quiere decir que no es viable esa inversión en función de cómo ustedes la están planteando, y normalmente siempre va a dar un número chico, que ese número chico es un porcentaje. ¿Tá? Puede ser un 3%, puede ser un 5%, bueno, dependiendo de la inversión. Vamos de vuelta. En función de los números que ustedes me presenten, en función de los números que cada una de las inversiones vayan obteniendo, ¿no?, en lo que es el costo de cada una de las cuestiones que tienen, el dinero que tienen que invertir, cuál es el monto, porque no es el mismo dinero que va a tener que invertir, por ejemplo, Cejas con el tema de las cervezas,
a lo que tiene que invertir, a ver, ahora Johnny, por ejemplo, con el tema de la pitocina, creo que era, no recuerdo bien ahora, y la miel, que estaban con ese tema. Entonces son montos completamente diferentes, son inversiones completamente diferentes, con costos completamente diferentes. Entonces uno, digamos que uno no, está medio ciegas en ese sentido. Entonces uno tiene que hacer un cálculo, ¿no? Mientras más detallado sea ese cálculo, más certero va a ser el resultado del ROI, y entonces le va a poder permitir distinguir cuál es la inversión más rentable de entre todas las inversiones. ¿Se entiende esto hasta acá? Claro, porque uno me va a decir, sí, pero yo voy a obtener una ganancia de, no sé, 40.000 pesos. Y otro me va a decir, sí, pero yo voy a obtener una ganancia, estoy inventando, ¿eh? Voy a obtener una ganancia de 150.000 pesos. Fantástico. Entonces uno diría, en lo que es nominalmente, uno diría, bueno, fantástico, entonces el de 150.000 es el que más ganancia tiene. Sí, sí, pero eso no quiere decir que sea en realidad el más rentable, porque quizás en números reales el de 40.000 pesos tiene un retorno de inversión mucho, mucho más grande de lo que tiene el que invirtió 150.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, justamente con estos números, cuando terminemos, todos hagan el cálculo del ROI, vamos a poder determinar entre todas las producciones que ustedes presentan cuál es el verdadero, en función del retorno de inversión, cuál es el verdadero que resulta más rentable o más atractivo para invertir. ¿Me siguen hasta acá? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer a la hora de decidir una producción. Es como poner todas las opciones arriba de la mesa y mirar. Una de esas puede ser también, por ejemplo, el tema de la inversión en plazo fijo o la compra de dólares, que hoy está muy limitada, está increíblemente limitada la inversión en dólares, pero es una inversión y muy buena también, que ha tenido un crecimiento fenomenal. Si ustedes se ponen a pensar, fíjense a cuánto estaba el dólar en septiembre del año pasado y cuánto está ahora, el valor real del dólar. Y vamos a ver que el dólar fue el que más creció en valor, pasando de un costo de 46 pesos, que estaba ya en septiembre, pues ya se había dado la devaluación de agosto debido a las elecciones, y había saltado como 46, 48 pesos, y hoy está 140 pesos en el mercado paralelo, en el mercado blue o en las famosas cuevas, es decir, un mercado no legal. Eh, Tenemos un crecimiento 140 por 100 dividido 46, tenemos un crecimiento del 300% de su valor. Es un crecimiento fenomenal y ahí tienen una ganancia en pesos fenomenales. ¿Tá? Hay algunos que les sirve, hay otros que no les sirve, hay algunos que, para decirle sirve o no les sirve, quiere decir que a algunos les resulta atractivo este tipo de inversión, hay otros que no les resulta atractivo. Bueno, esto es una cuestión muy personal, es una cuestión muy, muy de cada uno de ustedes, que van a tener que ir decidiendo qué conviene y qué no. Hoy yo en realidad lo que les podría decir es que la realidad que iniciar un proyecto productivo, lamentablemente los ROI nunca dan bien. Nunca, nunca dan bien. Estaría bueno comparar el ROI de los proyectos productivos de cada uno de ustedes con, por ejemplo, una inversión en dólares o en una inversión, por ejemplo, eh, con el tema de plazos fijos, por ejemplo. Hoy existen diferentes variables a los plazos fijos, perdón, existen diferentes tipos de plazos fijos. Yo le mencioné, hablamos del tradicional, hay otro que se llaman plazos fijos UVA, que el UVA, índice variable o índice de vivienda, bueno, no recuerdo ahora bien lo que significaba UVA, pero básicamente es un índice que está atado a la inflación. Entonces, da un porcentaje mínimo que creo que estaba en, ya la última vez que lo miré, esto ya hace rato, hace varios meses atrás, estaba en un 6-7% más este índice UVA, que este índice UVA está atado a la inflación. Entonces, se va indexando mes a mes, día a día, en realidad, se va indexando este índice que no es que refleja el 100% de la inflación, pero va creciendo a ritmo de la inflación.
¿Está? Entonces es interesante este caso, porque pareciera que los mantiene en línea de flotación de la inflación más un 6%. ¿Mm? Pareciera que es bastante interesante. Y ahora sacaron, ayer o antes de ayer, sacaron un nuevo plazo fijo, que este plazo fijo parece ser que lo quieren atar a la evolución del dólar. Eh, ya que no podemos comprar dólares, por lo menos nos dan una alternativa en pesos, que este plazo fijo lo que hace es aumentarte el monto invertido en función de lo que aumenta el dólar. Me parece, ese me resulta atractivo. Hay que verlo después cómo se comporta ese incremento en función de la inflación, para que veamos que la cifra, digamos, invertida nominal no nos engañe de la cifra real. Es decir, que no se me devalúe el dinero que yo estoy invirtiendo acá. ¿Está? En palabras simples, que la inflación no sea mayor a la tasa de ganancia esperable. ¿Estamos? Acuérdense que esa diferencia entre lo que se gana, y la inflación es lo que hace que se devalúe ese dinero. ¿Estamos? Se termina devaluando ese dinero. Entonces, recuerden lo que hablamos, un 36% de tasa anual de plazo fijo, 42,4% de inflación. Esa diferencia de 4,4 justamente es la devaluación real que va a tener tu dinero. En esencia estás perdiendo dinero. ¿Está? Bueno, hay que analizar, comparar esto, sería muy atractivo poder compararlo con respecto a las producciones de cada uno. ¿Estamos? Bueno, chiquitos, lo voy a cortar acá porque me parece que los voy a requete ultramarear. Vean este video, vean esta clase y el viernes que viene a las 10 de la mañana vamos a repasar todo esto. ¿Estamos? Bien, chiquitos, que les vaya muy bien. Saludos.